casi siempre. Padres que han abandonado su familia. Padres que han abandonado a sus hijos. Entonces, muchas veces en el reino de Dios sucede lo mismo en la iglesia. Usted quizás abrirá los ojos, pero déjame decirte algo, este mensaje no es solamente para aquellos padres que están allá afuera sin Dios y sin esperanza. También este mensaje es para aquellos padres que ya conocen a Cristo y que no quieren asumir responsabilidad. Porque la mujer está sujeta a su marido, pero el marido debe estar sujeto a Cristo. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Un aplauso fuerte al Dios que vive, que se oiga en el cielo. Que se oiga en el cielo. Gloria a Dios. El pueblo hebreo le exigió a Josué y le dijo: nosotros te vamos a seguir como cabeza, pero te exigimos que Dios esté contigo así como estuvo con Moisés. Si Dios está contigo, no importa, te seguiremos. Y número 2, así como Moisés se esforzó y era un varón valiente, te exigimos a ti también que sea un ejemplo de esfuerzo y de valentía. Oh, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: el padre de familia debe ser un hombre que salga a buscar el sustento de su familia. Dígaselo al que está a su lado: el padre responsable sale de su cama, sale de su casa a buscar el sustento de su esposa y de sus hijos. Es un padre valiente, es un padre responsable. Y el que no provee para su propia casa, dice la Biblia, que es peor que un incrédulo, es peor que un pecador. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Una familia sin cabeza es una familia sin autoridad, pues no tiene exactamente esos dos requisitos. Los padres no se dejan gobernar por Dios y tampoco dan ejemplo. Amén, hermanos. Y por eso hay familias que mueren en la miseria. Y por eso hay familias que mueren en la pobreza. Y la responsabilidad de esto es de papá. Dígale al que está a su lado: abre los ojos, abre los oídos. No sea conformista. Entiendo que hay procesos. Hay familias que han recién comenzado y yo sé que hay procesos donde ambos cónyuges se están organizando. Hay padres que todavía están en ese proceso de estudio, están estudiando. Hay padres que no tienen un buen trabajo, un trabajo lucrativo para sustentar a su familia. Pero la palabra dice: si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a colocar. Amén, hermanos. Amén. Y Dios premia a los hombres que son fieles. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios observa que si usted gana 200 pesos y esos 200 pesos que ganaste en ese día, usted no lo malgasta, sino que lo invierte en sus hijos, lo invierte en su familia, ¿sabe qué hace Dios al otro día? Te provee mucho más. Pero hay hombres que lo que hacen es con el dinero que se dan sus buenas alturas por allá. Yo lo he visto. No en esta iglesia, porque aquí le enseñamos a la gente la palabra, pero lo he visto en el pueblo, motoconcho, por ejemplo, y hombres que andan en la calle trabajando, que se dan sus buenas alturas, se comen sus buenas empanadas, su buen mangú, y los hijos muriéndose de hambre en la casa, y la esposa muriéndose de hambre en la casa. Hello. ¿Tú crees que Dios va a bendecir a una persona que tenga esa característica? ¿Tú crees que Dios va a bendecir a un hombre irresponsable? Dios no bendice a los hombres irresponsables.
Dios bendice a hombres responsables. Por eso la Biblia es clara. Hay padres que están entregando a sus hijos a la muerte. Porque cuando usted como padre de familia, y lo dice la Biblia, cuando usted como padre de familia no cumple con su rol de cabeza, no sustenta su casa, sus hijos van creciendo y mirando ese ejemplo. Entonces con ese ejemplo tú estás entregando a tus hijos a la delincuencia. Eso es entregarlo a la muerte. No es que usted literalmente le da muerte a sus hijos, sino que le da muerte social a sus hijos con el mal ejemplo que le está dando. Entonces esa niña en el futuro, ¿qué va a hacer? Se va a prostituir. Ese hijo, ¿qué va a hacer en el futuro? Se va a prostituir. No va a estudiar, porque nunca vio que papá estudió, nunca vio que papá se superó. Gloria a Dios. Amén. Igualmente hay madres que ahora mismo están ocupando el rol de padre, porque papá abandonó la casa y mamá tuvo que quedarse con toda esa carga. Entonces mamá también puede ser cabeza de un hogar, y mamá también tiene que dar ejemplo en ese hogar, en esa casa. Un hogar gobernado por Dios marcha diferente, porque cuando un hogar es gobernado por Dios, significa que ese hogar anda y vive conforme a la palabra, y donde se le da lugar a la palabra, ahí hay provisión, ahí hay prosperidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, si le da lugar a la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, porque no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un aplauso fuerte al Dios que vive. No se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un padre o una madre que se deja gobernar por el Espíritu Santo es alguien que tomará decisiones correctas para con su familia. Es alguien que pondrá en práctica la palabra de Dios. Es alguien que disciplinará y castigará cuando sea necesario, y que consultará cada decisión importante al Señor. Cada decisión importante al Señor. Padre de familia, cualquier decisión importante que tú tengas que tomar, aparte de comunicársela a tu cónyuge inmediato, tienes que contar con la aprobación de Dios. Tienes que preguntarle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que yo tome esta decisión, que yo haga esto, que yo haga lo otro? Entonces, el mejor complemento de la autoridad es el ejemplo. Hay personas que han perdido su autoridad porque no dan ejemplo en la casa. Yo no puedo exigir que mi familia haga lo correcto si yo no lo hago. Así como en la cabeza están las funciones de hablar, en la cabeza está la función de oír, en la cabeza está la función de ver, así también una familia sin cabeza es una familia que no ve, es una familia que no oye, es una familia que no habla. Así que díganle al que está a su lado: cuidado con eso. Una familia sin cabeza, número 2, es una familia que no ve. Cuando hablamos de que no ve, estamos hablando de una familia indiferente. Abra su Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: aunque tu mujer trabaje y produzca más que tú tienes también que producir. Dígale al que está a su lado: no te recueste, porque eso tarde o temprano te va a pasar factura. Amén. Tus hijos deben observar que papá trabaja. Tus hijos deben observar que papá produce. ¿Cuántos dicen amén? Que silencio hay aquí hoy.
es silencio. Porque si tus hijos no observan que papá trabaja, entonces en el mañana ellos también serán holgazanes. En el mañana ellos también serán haraganes. Porque ese es el ejemplo que usted le está dando. Una familia sin cabeza es una familia que no ve, es una familia indiferente. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 11 hasta el 13. La palabra dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el final. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El sacerdote Elí había visto la poca vergüenza, había visto el comportamiento de sus hijos, había visto lo que sus hijos andaban haciendo, pero él no los reprendía por ello. Él no quería ver, era indiferente. Por eso Dios lo reprendió. Dios lo reprendió. Cuando usted como padre observa el mal comportamiento de sus hijos y se lo celebra, eso trae consecuencias horrendas. Porque hay padres que lamentablemente ven que sus hijos van por mal camino y no le llaman la atención. ¿Sabe qué dicen muchos de ellos? Pero mi amor, alábale que él vive. Corrija a tu hija, que tu hija oye lo que hace el padre, que la cabeza manda a la mamá, que quizás no tiene la misma autoridad que tú tienes, delegada de Dios. Manda a la mamá para que corrija a la hija o para que corrija al hijo. Entonces mamá va y corrige a la niña o al niño y observa que la niña o el niño no le hace ni caso muchas veces. Otras veces no, otras veces lo contrario, otras veces es que el hijo y la hija no le hace caso al papá. Ahora, ¿por qué los hijos no le hacen caso al padre? Porque el padre no pasa tiempo con sus hijos. Y el sistema de este mundo, que es un sistema antifamilia, lo que has hecho es eso: alejar a papá de la casa. Es tanto el trabajo que papá hace afuera que no tiene tiempo de pasar tiempo con sus hijos. Nota cómo está el sistema del mundo hoy en día. Papá se levanta muchas veces a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y todavía son las 8 de la noche y papá no ha llegado a la casa. Cuando papá llega a la casa, ya los hijos están durmiendo. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema antifamilia, para que papá no pase tiempo con sus hijos. Y el día que van a comer juntos en una mesa, cada quien está con un bendito celular mientras se está almorzando. Nadie habla. Hay un ambiente de indiferencia, cada quien está en su mundo. Y eso es lo que el diablo quiere. Así que dígale al que está a su lado: ese espíritu de indiferencia hay que echarlo fuera de la casa, hay que echarlo fuera de la familia. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Papá tiene que hablar con sus hijos. Cuando no corregimos a nuestros hijos, la palabra dice que somos crueles. Cuando vemos el mal que nuestros hijos están haciendo y no lo corregimos, somos crueles. Si no le avisamos del peligro que están corriendo, somos crueles. Si no lo reprendemos y lo corregimos, somos crueles. Amén, hermanos. Hay un enemigo que tienen nuestros hijos que se llama la web, que se llama el internet. En el internet hay de todo. Papá tiene que tener acceso al internet. Papá tiene que tener acceso a la clave de sus hijos. Porque muchas veces son adolescentes inmaduros.
Otras veces están en el proceso de formación, donde todavía ellos no han descubierto su verdadera identidad. Y no tienen identidad, aunque están contigo ahí, aunque van a la iglesia, no entienden muchas veces. Porque necesitan un padre que se siente y le diga: mi hijo, siéntate ahí, las cosas son así, 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 así. Cuando yo hablo de corregir al niño, no estoy hablando de golpear al niño, de coger una tabla y darle un tablazo al niño. Claro, hay veces que es necesario tomar la vara, no una tabla, no un garrote, sino la palabra dice la vara. La vara pica, pero no maltrata. Hello. Díganle al que está a su lado: la vara pica, pero no mata.